El Señor les bendiga, sean bienvenidos todos a Crosspoint Español, especialmente si nos visita por primera o segunda vez, a todos los que están con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo nuestra transmisión a través de nuestra página de Facebook o página de YouTube. Muchas gracias por estar en sintonía. Primero que nada, yo quiero expresar mi gratitud para con todos los equipos que sirvieron el domingo pasado de una manera heroica. No estoy exagerando, porque el sábado por la noche un caso de diverticulitis me dijo, tú no vas a predicar mañana. Pues entonces, como a las 9 del sábado por la noche, me tocó movilizar a los ancianos y el pastor Pedro accedió a sacrificar su sueño para poder tomar mi lugar en el púlpito. Y eso no es todo. Tengo entendido que Dalisa se encargó de los anuncios. Hay que explotar eso un poquito más. Yo creo, ¿verdad que sí? Kevin tocó el bajo y Mari tocó el piano, también tengo entendido. ¡Wow! Mire, mi corazón se llena de alegría cuando veo que nosotros somos una iglesia que puede seguir sin mí si eso llegara a suceder. Ahora, antes de ponernos muy sentimentales, quiero hacerles una confesión. Yo me quedé con las ganas de hacerme el selfie ese que uno se hace en la cama de emergencia para llamar la atención por Facebook. Ay, no, por favor. Como en las batallas a los mejores guerreros. Ay, no. Así. ¿Qué le pasó, pastor? Inbox. Bueno, con todo y eso, para los equipos que mencioné, para toda la gente que mencioné que se esforzó el domingo pasado y caminaron esa segunda milla para servirles a ustedes y darle gloria a Dios, ¿puedo pedirle que mostremos apreciación? Esta mañana es el cierre de nuestra miniserie Un Solo Rey, la relación del cristiano con la política. Yo quiero aclarar algo que he dicho, que es difícil es decir eso como puertorriqueño, aclarar. Algo que he dicho que se puede malentender. Cuando yo les digo que Crosspoint Español no endosa ningún partido político, cuando yo digo eso, eso no significa que usted tiene que abandonar su identidad política o que usted tiene que abandonar su involucramiento en la política. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos somos ciudadanos del reino de Dios. Hemos establecido eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice en Apocalipsis 21, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando Él dice eso, esa es una afirmación que es profundamente política. Esa es una afirmación que nos llama a defender la viuda, al huérfano y al vulnerable. Ay, pastor, usted está sonando medio woke. No, yo le estoy haciendo caso a Proverbios 31. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Su problema es con la palabra del Señor. Una vez más, cuando Jesús dice, yo hago nuevas todas las cosas, esa es una afirmación que nos hace un llamamiento. Nos llama a, como dice Carmen, a enrollarnos las mangas para entrar en el sufrimiento de los demás. Y nos llama a mantener nuestros gobernantes a cuentas. Una vez más, nuestra intención no es cambiar su postura. Eso no es lo que yo deseo. Más bien, nosotros le invitamos a que usted examine cómo usted está llevando su postura. ¿Entienden la diferencia? Examine cómo usted está llevando su postura. Porque si su postura le lleva a tratar con desprecio y a cancelar las personas que están en desacuerdo con usted, si su postura le lleva a decirle a la gente que es imposible seguir a Jesús si ellos no votan por el partido que usted apoya,
Si su postura le lleva a reducir su círculo social a las personas que concuerdan con usted. Si su postura le lleva a tratar a sus adversarios políticos como si fueran sus enemigos personales. Si su postura le lleva a usted a ponerse defensivo con este tema, ya usted está como que incómodo en el asiento, pero en vez de venir a donde mí y compartir sus inquietudes conmigo cara a cara, usted se busca 2 o 3 personas más y abre un chat en WhatsApp para hablar entre ustedes de lo mucho que les preocupa las cosas que el pastor está diciendo. Sembrando división. Si ese es el caso, yo le propongo que Dios le está haciendo un llamado a que usted se pregunte a cuál reino usted pertenece. Si al reino de Trump, al reino de Kamala o al reino de Dios. Y si lo que le dije le molestó, ese es el Espíritu Santo diciéndole, mira, yo estoy hablando de ti. Así que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es demasiado temprano para yo ponerme así de pentecostal. Pero bueno, las influencias salen. Así que mejor vamos a repasar los temas que hemos cubierto hasta ahora en la serie. La primera semana nosotros establecimos que nuestra postura política no debe estar definida por nuestros apetitos. Como dice la Biblia, la gente que su Dios es su vientre, su Dios son sus apetitos. Y eso puede aplicar tanto a la derecha como a la izquierda. Nuestros apetitos son nuestras lujurias. Pero nuestras ansiedades también son nuestros apetitos. No podemos permitir que nuestros apetitos definan nuestra identidad política. Porque los que estamos en Cristo somos ciudadanos del reino de los cielos. Me siguen hasta ahora, ¿verdad? Entonces la segunda semana vimos que es verdad, nosotros vivimos en un mundo que se subleva en contra del Señor y trama en contra de Dios y de su ungido. A pesar de eso, usted sabe que eso no le está quitando el sueño a Dios. Usted sabe que él no está ansioso por eso, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues, ¿qué sucede? Lo que nos toca a nosotros hacer es preguntarnos si nosotros somos súbditos del Rey Jesús, que es el Rey verdadero que Dios estableció. Pues en esta mañana vamos a cerrar la serie examinando cómo debe ser la relación entre el cristiano y el gobierno. Y yo creo que el pasaje de hoy nos lleva a una actitud de obediencia con los ojos abiertos. Pueden buscar en sus Biblias en Romanos 13, 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7. Si usted no tiene Biblia y su vecino no tiene las destrezas sociales para compartir su Biblia con usted, usted sabe que usted puede usar el navegador de su teléfono, el browser de su teléfono o de su tableta. Y usted puede entrar en el sitio web que se llama BibleGateway.com. En BibleGateway.com usted va a encontrar un website como el que está viendo ahí. Una vez llegue ahí, en el campo de búsqueda a la izquierda, sencillamente tiene que escribir Romanos 13, 2.1-7. Ese es el pasaje de hoy. Y entonces, si usted desea leer la misma versión que yo voy a estar leyendo, en el campo de búsqueda de la derecha, pues escoge el idioma español y escoja la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. ¿Oíste, Luis? No. Usted puede escoger la versión que usted prefiera, pero si quiere seguir la que yo voy a leer, pues escoja esa. Pues el libro de Romanos es fascinante porque es un tratado teológico bien profundo, ¿verdad que sí? Pero más fascinante todavía es el hecho de que cuando esta carta fue escrita, el evangelio ya se había expandido desde Israel hasta Roma. Perdonen la baja resolución de esa gráfica. Si yo tuviera $1 por cada píxel en esa gráfica, pues tendría 35 centavos.
Pero de todos modos, eh, Jesús muere y resucita aproximadamente en el año 33. Pues entonces la iglesia cristiana nace y poco después de eso Pablo, el autor de Romanos, se convierte. Pues ¿qué sucede? Ya para el 40 después de Cristo, ya para el año 40, el cristianismo se había extendido al mundo grecorromano. Había salido de Israel a Turquía, a Grecia, también se había regado por las islas mediterráneas, por Chipre, por Creta, había llegado al norte de África, a Alejandría, y por supuesto llegó hasta la Bota, hasta Italia, hasta Roma. Pues, ¿qué sucede? Esta carta es dirigida a los cristianos tanto judíos como gentiles, que eran parte de la iglesia que se había establecido en Roma. Parece que habían conflictos internos porque estaban tratando de decidir quiénes eran los más maduros espiritualmente. Qué bueno que esas cosas pues se quedaron en el pasado y ya no pasan en la iglesia hoy en día, ¿verdad que no? Bueno, ellos querían saber quiénes eran los más maduros espiritualmente porque querían saber a quiénes le tocaba mandar en la iglesia. Vamos a llamarlo como es. Pues la respuesta de Pablo es compleja. La primera parte de la carta, los capítulos 1 al 11, eso, entre muchas otras cosas, establece que la cruz de Cristo es el gran ecualizador social. Que al pie de la cruz, tanto judíos como gentiles, estamos todos a la misma altura. Pues entonces del capítulo 12 en adelante, Pablo explica cómo nuestra fe en Jesús debe transformar la manera en que vivimos para que podamos glorificar a Dios y para que podamos avanzar en unidad. Qué concepto, ¿verdad? Pues el capítulo 13 en específico trata con el tema de cómo se suponía que los cristianos debían vivir siendo ciudadanos del Imperio Romano. Antes que usted se aplique la escritura a usted mismo, sepa que el contexto original es que Pablo está tratando con cómo el cristiano debía vivir bajo el Imperio Romano de principios de siglo. Todavía faltaban 200 años para que llegara Constantino. Las cosas, casi 300 años, ¿verdad? Bueno, más de 200 años para que llegara Constantino. Las cosas no estaban, a pesar de la constitución del Imperio Romano, para entonces ese imperio no veía a los cristianos con ojos favorables. Así que vamos a leer juntos lo que dice la Biblia en cuanto a la relación del cristiano con el gobierno en Romanos 13, 1 al 7. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Palabra de Dios para nosotros. Padre que estás en los cielos, ayúdanos en esta mañana, ayúdame en esta mañana.
Señor, que podamos entender tu palabra y que la podamos poner en práctica. Sencillamente eso es lo que pedimos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchos de ustedes conocen mi historia. Después de yo haberme criado en Puerto Rico por casi 20 años, pues yo llegué a este país en el año 1989. Ah, Me da vergüenza admitirlo, pero igual que como hicieron los indígenas en Puerto Rico cuando llegaron los españoles, así como ellos creían que los españoles eran dioses, pues yo tenía un tipo de veneración similar por los americanos y por este país. Me avergüenza admitirlo. Pero les puedo decir que 35 años después, mi opinión pues ha pasado por bastantes ajustes. Yo he podido ver las grietas en esta nación y mi vida se ha visto afectada. Primero que nada, yo les puedo decir, en los años 60, mi padre fue enviado obligatoriamente a una guerra violenta por un presidente por el cual él no tenía el derecho de votar. Eso afectó mi vida. Yo he visto también que mientras esta sociedad se aparta más de Dios, el rumbo de esta sociedad empeora proporcionalmente. Los diferentes grupos étnicos, las diferentes nacionalidades, perdón, se tratan entre sí con más desconfianza. Se respeta al rico y al poderoso, y entonces a los que quedan a los márgenes se les trata, perdón, como si ellos no contaran, como si ellos no tuvieran, como si ellos no llevaran la imagen de Dios. Yo he visto que todas estas cosas suceden fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. 35 años después, pues les puedo decir que este país ha perdido su brillito. A la misma vez, también puedo decir que vivir en este país ha sido una bendición, que me alegro mucho por el privilegio de estar aquí. Les voy a dar otro punto de vista de mi historia. Yo quizás ya les he dicho, lo comparto mucho por aquí, que ese mismo año que yo llegué aquí, en 1989, antes de cumplir el año aquí, yo caí preso. Y usted sabe que yo me beneficié de los procesos constitucionales que protegen a alguien que se le carga con un crimen. En otros países, si usted cae preso, su familia no sabe de usted por cuánto tiempo. En los Estados Unidos, una persona que es arrestada no puede ser detenida indefinidamente si no se le han formulado cargos. Yo doy gracias a Dios por eso. El arrestado tiene derecho a mantener silencio cuando la policía lo cuestiona para no incriminarse. El arrestado tiene derecho a representación legal. Pues en adición a todo eso, usted conoce todos los privilegios legales que nosotros tenemos. Estamos reunidos aquí en esta mañana y no tenemos que estar atemorizados. No tenemos que tener miedo de que el gobierno mande un equipo SWAT por aquí para romper esta asamblea. En este país tenemos libertades religiosas que son una bendición. También tenemos libertad de expresión. A mí me encanta mucho salir de vacaciones a España. Yo no sé si yo podría vivir en Europa porque allí no está la misma libertad de expresión que hay aquí. Yo quiero que ustedes sepan, si nosotros estuviéramos en Europa o en Canadá, un montón de ustedes estarían ya en la cárcel con las cosas que han puesto en Facebook. Es verdad. Si usted tiene los ojos abiertos, usted va a admitir el lado bueno y el lado oscuro de la historia de este país. Yo doy gracias a Dios por esta nación, pero mi esperanza eterna no está en esta nación. Yo espero que ese sea el caso con usted. Así que, si no debemos idolatrar este país,
pero tampoco honramos a Dios si andamos por ahí con una actitud cínica. Pues entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la manera correcta de interactuar con el gobierno del país en que yo vivo? Pues el pasaje de hoy nos dice que aunque estemos bajo la autoridad de un gobierno hostil y secular, nosotros tenemos que honrar nuestras autoridades. ¿Oyó eso? Aunque estemos bajo un gobierno hostil y secular, nosotros tenemos que honrar nuestras autoridades. ¿Eso le rompe la computadora a usted? Me la rompe a mí. Eso me recuerda cuando yo estaba empezando a aprender guitarra a los 10 años de edad. Eso fue hace como 15 años. No. Yo estaba empezando a aprender guitarra a los 10 años de edad. Una de las malas costumbres que yo tenía y todavía tengo era es la manera en que uno agarra el brazo de la guitarra. Si usted puede ver en pantalla, mi posición natural era como la ilustración a la izquierda. Cuando ponía la mano en la guitarra, pues el pulgar se iba por encima. ¿Cuál es el problema con eso? Que hay posiciones que no concuerdan con tener el pulgar ahí encima. Así que si no tengo el pulgar en la posición correcta, que es reposando en la parte de atrás del brazo, pues entonces no voy a poder tocar guitarra correctamente. Pero al principio, cuando el maestro me corregía, yo no entendía por qué. Pues yo creo que de la misma manera que mis destrezas en la guitarra mejoraron cuando le hice caso al maestro, pues en cuanto a la relación del cristiano con el gobierno, el pasaje en esta mañana te está diciendo, mira, confía en las instrucciones de Dios, aun si no te hacen sentido. Confía en las instrucciones de Dios, aun si no te hacen sentido. Y mire, yo entiendo por qué da trabajo confiar. Una vez nosotros desarrollamos nuestra postura y nuestra ideología política, nosotros estamos convencidos de que todo sería mejor si nuestros líderes siguieran esa ideología, ¿verdad? El mundo se arreglaría si me hicieran caso, ¿verdad que sí? Pues en la primera semana de esta serie, no sé si ustedes se acuerdan, que nosotros hablamos sobre las 4 ideologías principales que impulsan la política en los Estados Unidos. ¿Se los puedo repasar? Bueno, una vez más, eso es parte de este libro que hasta ahora solo está disponible en inglés por el pastor Joshua Ryan Butler, que se llama The Party Crasher. ¿Quién quiere este libro? Ven, Carolina. Su apreciación para Carolina, gente, vamos a ver. Que tuvo la iniciativa de levantar las manos y se benefició. Pues en ese libro propone que no importa que el sistema político americano solo tenga 2 partidos, hay 4 ideologías principales que nos llevan a escoger nuestro candidato. Pues, por lo tanto, la ideología política no solo se define en términos de derecha y de izquierda, sino también en términos de que si nuestro derechismo o izquierdismo confía o no en las instituciones como el gobierno. Así que usted termina teniendo ideologías de izquierda pro institución, ideologías de derecha contra la institución, ideologías de izquierda anti institución, ideologías de derecha anti institución. Y pues como hemos dejado eso claro como el fango, pues cada una de esas ideologías resulta, perdón, en cada uno de esos cuadrantes cae una ideología en particular. Y son ideologías que tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la izquierda pro institución tenemos la ideología del progreso. Y el progreso de por sí es algo bueno, es un mandato divino que Dios entrega a Adán y Eva en Génesis 1. Pues gracias al progreso, nosotros vivimos más y tenemos una vida más fácil. Gracias al progreso, tenemos aire acondicionado.
Pero cuando esa ideología se convierte en religión, abusamos de los recursos y atropellamos a las personas que no son útiles para nosotros. Pues entonces en la derecha pro institución tenemos la ideología de la responsabilidad, que nos enseña algo muy bueno, que la vida virtuosa, responsable y disciplinada es la vida que tiende a florecer. Pero cuando esa ideología se convierte en religión, eso nos hace menos compasivos para con las personas desventajadas. Entonces, en la izquierda anti-institución tenemos la política de la identidad. Y mire, esa política es útil para el cristiano, particularmente a la hora de luchar con tentaciones, porque Dios nos recuerda que nosotros somos creados en su imagen y que hemos muerto al pecado y estamos vivos en Cristo. Amén. Pero el problema es cuando nosotros permitimos que nuestros apetitos definan nuestra identidad. Entonces valoramos más la felicidad que nuestras responsabilidades. Y por último, en la derecha anti-institución tenemos la ideología de seguridad. Y vivir en seguridad, pues, es imprescindible porque este mundo es malo y hay gente mala por ahí. Hay gobiernos corruptos que le quitan derechos al pueblo, ¿verdad que sí? Pero si esta ideología se convierte en una religión, vivimos en desconfianza y en sospecha. Así que en este momento le voy a pedir algo. No tiene que señalar, no tiene que decirme. Mire los 4 cuadrantes e identifique con cuál de los 4 usted se identifica más. Escoja cuál de los 4 cuadrantes describe mejor el corazón suyo. Ahora imagínese que usted tenga que vivir en un gobierno completamente opuesto a lo que usted cree. Algunos de ustedes ya están en esa posición. ¿Cómo reaccionamos a esa situación? Porque lo menos que uno quiere hacer es preguntarse, bueno, ¿por qué Dios quiere que yo apoye a este gobierno que está arruinando mi país? Pero Dios está haciendo esa exigencia porque según el pasaje de esta mañana, Dios dice que los gobiernos humanos establecidos son, en primer lugar, legítimos. Dios le da legitimidad a los gobiernos humanos. Dice el capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Pero pastor, yo no voté por este partido. Pero pastor, este no es mi presidente. Sométase, ¿quién? Toda persona, ¿a quién? ¿Al presidente por el cual usted votó? A las autoridades que gobiernan. Pero pastor, si el partido que ganó las elecciones a mí no me gusta, ¿por qué me debo someter a ellos? Gracias por preguntar. Verso 1, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es fácil para nosotros digerir eso aquí en los Estados Unidos de América. Hay unos cuantos países donde no es tan fácil aceptarlo. Y es por eso que yo lo digo con todo el cuidado de mi corazón, porque eso no ha sido una experiencia para mí. Pero este texto trae una tensión muy real a muchos de ustedes aquí en esta mañana, ¿verdad que sí? Pastor, ¿eso quiere decir que un gobierno secular que va en contra de Dios fue constituido por Dios? Si ahora mismo está en autoridad, entonces sí. Por lo menos eso es lo que dice. Pero pastor, ¿hay un ejemplo de eso en la Biblia? Gracias por preguntar. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que el Señor me pudiera salvar a mí a pesar de mis muchos pecados, Jesús se entregó voluntariamente a ser torturado y asesinado.
Y cuando Jesús comparece ante Pilato, que era el representante de un gobierno corrupto, Pilato le pregunta en Juan 19, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Amada iglesia, no importa cuál ideología le represente a usted, si existe una autoridad sobre nosotros, es porque ha sido constituida por Dios para un propósito y para una temporada específica. Y Dios espera que confiemos en Él y que nos sometamos a esas autoridades. De hecho, el verso 2 nos dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Amado residente de los Estados Unidos, ahora yo estoy hablando en el contexto de los Estados Unidos, si me lo permiten. Aunque yo difiero con casi todas sus políticas, esto sí significa que Dios ha instituido la presidencia de Joe Biden y le ha concedido legitimidad. Y el verso 2 concluye diciendo que los que se oponen a esa autoridad recibirán condenación sobre sí mismos. Yo no tengo que desmenuzar eso mucho, lo único que tenemos que hacer es leerlo juntos y pues pensar en las implicaciones. No se necesita un erudito del original griego para entender que resistirse activamente en contra de las autoridades gubernamentales es resistir una ordenanza de Dios. Eso se cae de la mata. Ese tipo de resistencia va a resultar en consecuencias por parte del Estado y hasta de Dios mismo. Una vez más, estoy hablando más que nada sobre el contexto de los Estados Unidos. Gracias a Dios que esto no es una monarquía. Aquí, para que las autoridades puedan estar a cuentas, el presidente no es el único que manda. Hay tres ramas de poder para estar a cuenta, para mantener lo que llaman pesos y contrapesos. La Constitución americana establece 3 ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y si por ejemplo, vamos a ver este caso, ¿cómo se llama? Hipotético. Si la rama ejecutiva pierde las elecciones y alega que se robaron esas elecciones, entonces tenemos 2 ramas más para determinar si ese es el caso. Y esas 2 ramas independientes, si determinan que los resultados son válidos, estoy hablando de los Estados Unidos, por más que el Ejecutivo se queje y diga que es una conspiración, si usted se pone un sombrero con cuernos de búfalo y sale a invadir el Capitolio y ese incidente resulta en heridos y en muertos, usted va a recibir consecuencias y va a ser justo y no hay presidente que lo pueda rescatar de la situación en la que usted se metió por dejarse mangonear. Gracias por visitarnos. Pero no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. El que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Recibirán condenación sobre sí mismos. Amada iglesia, Dios le ha concedido legitimidad al gobierno que nos rige. Dios también le ha concedido a los gobiernos humanos autoridad. Pero yo creo que este pasaje, aunque no lo diga explícitamente, yo creo que este pasaje implica que esa autoridad no es ni incondicional ni absoluta. Hablamos de eso después. Por ahora, Pablo le dice a los cristianos romanos en el verso 3 que los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Uno de los debates dentro de la política americana es cuál es la función del gobierno.
cuánto poder le damos al gobierno, cuán grande nosotros permitimos que el gobierno se ponga. Pues yo soy uno que cree que un gobierno que está demasiado inflado y con demasiada burocracia, eso es un estorbo para el progreso, en mi opinión. No se puede lograr nada. Pero, ¿a quién le gusta el concepto de un gobierno pequeño? Yo levanto la mano. A los que nos gusta el concepto de un gobierno pequeño, es interesante ver que la solución en este pasaje no es irnos al otro extremo y deshacernos del gobierno completamente. ¿Oyeron eso? El Señor cree que nosotros necesitamos algún tipo de gobierno sobre nosotros. El Señor odia la anarquía. Dios nos deja ver que el gobierno tiene un propósito legítimo y ese propósito es mantenerlo a usted bajo control. Ese propósito es asegurarse que esto no se vuelva el Señor de las moscas. Yo no sé quién de ustedes leyó el libro, Lord of the Flies. Lea el libro, vea la película. Pues el propósito del gobierno es mantenernos a nosotros a cuentas y bajo control. El resto del verso 3 nos pregunta, bueno, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Se supone, ¿verdad? Se supone. En este lado de la eternidad, donde nosotros todavía estamos batallando en contra de nuestras naturalezas pecadoras, si hay algo que Dios no quiere para nosotros es la anarquía. ¿Entendió eso? En este lado de la eternidad, donde nosotros todavía estamos batallando las tentaciones en nuestro corazón, lo peor que nos puede pasar a nosotros es una anarquía. Necesitamos gobierno, necesitamos la amenaza de castigo. Pablo dice aquí que los gobiernos son necesarios para que sea posible vivir juntos. ¿A quién le gusta esa realidad? A mí no me gusta el hecho de que dentro de mí hay una corrupción que hace necesario que yo tenga que tener autoridad. Pero si nosotros no tenemos amenaza de castigo, mire, el egoísmo de los seres humanos va a ser imposible vivir en sociedad. Pero bueno, mientras estemos siguiendo las leyes, podemos vivir en paz, ¿verdad? Si estás yendo a 35, en zona de 35, y ves el carro de la policía, no te asustas. No que eso me haya pasado a mí alguna vez. Yo soy pastor. Como dice el resto del verso 4, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. O sea, dice que el gobierno no lleva la espada en vano. Qué concepto interesante, ¿verdad? Bueno, esto es una manera poética y metafórica de decir que Dios le ha dado al gobierno la autoridad para castigar a sus ciudadanos por no seguir las leyes. ¿Oyó eso? El gobierno no lleva la espada en vano. Eso quiere decir que Dios le ha dado la autoridad para castigar a sus ciudadanos por no seguir las leyes. Y vale la pena mencionar que la institución a la cual Dios le ha concedido el poder de llevar la espada es el gobierno y no a la iglesia. No estoy hablando de la segunda enmienda y el derecho individual. De hecho, yo doy gracias por eso. Pero necesitamos saber que el Señor le dio el derecho de llevar la espada al gobierno y no a la iglesia. Cuando la iglesia se sale de su carril y se mezcla con el gobierno y se apodera de la autoridad para llevar la espada, ¿usted sabe qué sucede? Las metidas de pata históricas, las cruzadas, la Inquisición española,
La policía de la decencia en Irán. Y la ginebra de Calvino, donde los herejes se mandaban a la hoguera. Si a mí me mandaran a la hoguera por cada pecado que he cometido, yo estaría en cenizas ya. El poder de llevar la espada corresponde al gobierno y cada institución debe quedarse en su carril. Servicio público. Pero es importante que también notemos que Pablo aquí nos deja ver, como les dije, indirectamente cuáles son las responsabilidades del gobierno. Que esto no es completamente del gobierno tiene autoridad sobre nosotros. También el gobierno tiene responsabilidades. El gobierno que más nos va a inspirar a que nos sometamos es el gobierno que como dice aquí, el gobierno que es motivo de temor para los que hacen el mal. Yo me voy a someter a un gobierno que castiga el mal y que no proteja al criminal culpable. Yo me voy a someter a un gobierno que elogia al que hace el bien. Yo no he visto eso en mi vida entera. Nosotros nos vamos a someter a un gobierno que es vengador y castiga al que practica lo malo. Pero más allá de las maneras en las que las autoridades nos pueden castigar, Dios dice que nos necesitamos someter a las autoridades porque Él le ha concedido a los gobiernos humanos dignidad. Así que no solo se trata de las consecuencias que uno pueda recibir. Pablo dice en el verso 5 que es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, que nosotros tenemos que someternos porque Dios nos ve. ¿Quién se acuerda? Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Yo soy el único que se acuerda de eso. Ajá. Hay un Dios que te ve y es por eso que necesitamos obedecer. No se trata de evitar el castigo, ya eso es interés propio. Si la Biblia dice la verdad, vamos a irnos asumiendo eso, ¿verdad? Si la Biblia dice la verdad y las autoridades han sido establecidas por Dios y sirven los propósitos de Dios, por más que a mí no me guste cada 15 de abril, el verso 6 dice que por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Por lo tanto, es legítimo tener pues cierto nivel de gobierno, pagar cierta cantidad de impuestos y tener cierto nivel de infraestructura. Es legítimo esperar que nosotros como pueblo ayudemos a costear todo eso. A mí tampoco me gusta. Ustedes no saben cuánto pagamos el año pasado, pero bueno, eso es otro tema. Pero Dios nos llama a someternos confiando en Él. Amén. Bueno, el verso 7 concluye el pasaje con una exhortación. Paguen a todos lo que pidan. No. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Una vez más, Pablo nos deja saber que la autoridad del gobierno, como les dije, ni es incondicional ni es absoluta. Nosotros estamos llamados a pagar lo que se debe, no lo que se le antoje al gobierno de control. Tenemos que pagar lo que se le debe. Por eso nosotros necesitamos mantener vigilancia sobre nuestras autoridades, porque la corrupción es una realidad. Amén. La gente es corrupta. Y bueno, yo creo que todavía no es tiempo de formar milicias. Todavía no es tiempo de acumular raciones y esconderse en un búnker en el campo y vestirse de ¿cómo se llama? De camuflaje. Todavía no ha llegado ese tiempo. Gracias al Señor. Así es.
Pero la realidad es que nuestro gobierno americano tiene unas grietas serias a las cuales hay que prestar atención. En mi opinión, esas grietas tienen que ver con asuntos tales como la libertad religiosa. A veces el gobierno se luce y se cree que puede quitar esas libertades por antojo. Creo que también lo muestra en cuanto a asuntos como el aborto, también como despreciar la imagen de Dios en minorías. Yo creo que esas son grietas en el gobierno americano. ¿Qué podemos hacer bajo estas circunstancias? Bueno, en su comentario de Romanos, quien en vida fuera el pastor Tim Keller, escribe lo siguiente, no va a estar en pantalla. Él dice, esto tiene dos caras. Por un lado, obedeceremos al Estado incluso cuando no haya consecuencias civiles, porque nuestra motivación es la obediencia al Dios que estableció el Estado. Por eso nos sometemos. Por otro lado, nunca podemos someternos incondicionalmente a lo que el Estado nos dice. Si nos exige violar nuestra conciencia, debemos desobedecer. Así que si usted se pregunta si hay un contexto en el cual no debemos someternos al Estado, pues felicidades, sí existe. Siempre que nuestro gobierno, a través de las leyes o la fuerza, busque obligarnos a desobedecer a Dios, entonces la desobediencia civil es nuestro deber. Se los voy a decir otra vez. Siempre que nuestro gobierno, a través de las leyes o a través de la fuerza, busque obligarnos a desobedecer a Dios, entonces la desobediencia civil es nuestra obligación. ¿Entendieron eso, verdad? Ahora, esa desobediencia civil no es la desobediencia civil que está buscando pauta en los medios sociales. Miren cómo me están oprimiendo. No es eso. Es una desobediencia civil que debe ser como la que modeló la iglesia en sus principios. Si usted busca en Hechos 5, comenzando en el verso 27, oigan esto. En este punto de Hechos, pues la iglesia se está regando de una manera que nadie se explica. De un día para el otro se convierte en 5,000, 3,000 personas. El Señor está mostrando su gracia de una manera muy inusual. Y por supuesto, el status quo religioso se está preocupando. Así que le dicen a los discípulos de Jesús que dejen de predicar. Ellos siguen predicando, los llevan presos. El Señor los libera de la cárcel. Cuando lo están esperando en la corte, ¿dónde están? ¿No han llegado? No están en la cárcel. Ay, pues entonces los encuentran afuera predicándole al pueblo. Así que ellos se los llevan tranquilitos para que la gente no se revuelque y los llevan ante la autoridad eclesiástica. Pues Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Buscó pauta, buscó atención, buscó likes en Facebook. Perdón, esa es yo soy cincuentón, así que Facebook es lo mío. No, mire, de hecho, mire lo que pasó. Si usted brinca al verso 40, dice, después de llamar a los apóstoles, como no podían hacer nada, dice, después de llamar a los apóstoles, los azotaron. O sea que eso eran 39 latigazos, dejándote la espalda en carne viva. Los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta
por su nombre. Yo creo que esa es la desobediencia civil a la cual la Biblia nos llama. Así que, amada iglesia, recordemos que por un lado, Dios da gracia para someterse a un gobierno que está cumpliendo su misión, pero Él también da valor para desobedecer a un gobierno que milita en contra de Él, y nosotros podemos someternos y nos podemos revelar en el momento, correcto. ¿Sabe por qué? Porque nuestro futuro está garantizado. Este ha sido un tema pesado, yo lo sé. Pero quiero que sepan que nosotros, el Señor nos da la gracia para vivir como debemos vivir en la circunstancia que nos encontremos, ya sea someternos a pesar de las circunstancias en que nos encontremos, o desobedecer civilmente. Y el Señor nos ayuda a hacer eso porque nuestro futuro está garantizado. El Señor lo tiene a usted en su mano ahuecada, hasta el fin del siglo. El Señor no le suelta a usted. Pues a la luz de esa realidad, muchas iglesias comparten guías de votación. Y en vez de compartir una guía para votar, yo quiero compartir con ustedes una lista de maneras en las cuales nosotros podemos honrar a Dios con nuestro comportamiento en esta temporada de elecciones. Y no es comprometiéndose con nuestro partido de predilección, sino haciendo un compromiso con nuestro Rey Jesús. Lo tiene que leer todo ahora mismo, en un minuto. No se preocupe. ¿Usted sabe qué yo voy a hacer en este momento? Exacto. Me voy a meter en Church Center. Mira, no reconoce el Face ID mío. Ahora reconoció. Me voy a meter en el grupo general, en noticias en general, y yo tengo una copia de ese contrato y también de las 4 instituciones políticas. Y yo voy a subir esas 2 gráficas al grupo de noticias en general. ¿Llegó? Ahí lo tiene. El Señor nos llama a que nuestro compromiso sea con Él. El Señor nos llama a vivir en adoración, a ser leales al Rey Jesús sobre todos los ídolos y sobre todas las ideologías. El Señor nos llama a tener amor al prójimo, participar en nuestras comunidades para amar y servir en vez de nuestros propios intereses. ¿Verdad que sí? El Señor nos llama a buscar ver la imagen de Dios en los demás, específicamente la persona con quien usted no concuerda. Esa persona lleva la imagen de Dios y usted le debe respeto. Amén. El Señor nos llama a tener sabiduría bíblica. Eso quiere decir que si yo tengo una ideología o un punto de vista y la Biblia lo cuestiona, yo tengo que estar abierto, admitir que estoy equivocado y someterme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién tiene más influencia sobre usted? ¿La palabra de Dios o el podcast que usted está oyendo? Tenemos que comprometernos también a la justicia bíblica. Si usted tiene problemas con el tema de la justicia bíblica, usted tiene problemas con Jeremías, tiene problemas con Joel, tiene problemas con un montón de profetas en el Antiguo Testamento. Nos tenemos que comprometer con tener un discurso fructífero, respetando a la gente que refleje el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Tenemos que comprometernos con ser pacificadores.
Si lo que yo digo a usted no le gusta y se va para otro sitio a hablar porque usted no quiere problemas, eso no es ser pacificador. Eso es una paz falsa. La paz verdadera busca a la persona y habla cara a cara. Vamos a ser pacificadores. No hablemos a espaldas de la gente. Vamos a quitarnos nuestra propia viga. En vez de estar mirando la paja del ojo ajeno, usted se quita su propia viga antes de estar mirando los defectos de las otras personas. Vamos a comprometernos a ser humildes para poder aprender. Y vamos a comprometernos a amar a nuestros enemigos que están equivocados. Así que ya compartí eso. De hecho, eso puede ser una excelente fuente de discusión para nuestros grupos de estudio y aplicación este miércoles. Les hice la mitad del trabajo, de nada. Amada iglesia, cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros nos sometemos a Dios con nuestros corazones llenos de fe, nosotros le mostramos a este mundo que Jesús es nuestro verdadero tesoro. No el poder, no el control, no el confort. Le mostramos a Dios que Jesús es nuestro verdadero tesoro. Como dice Pablo en Filipenses 3, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Imagínese, el Señor lo decreta a usted perfectamente justo, aunque nosotros estamos en candela. Si usted tiene fe en Jesús, el Señor lo ve a usted como perfectamente justo. Esa es la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Mientras el equipo de adoración pasa y toma sus lugares, yo quiero invitarlos a que concluyamos este tiempo haciendo algo que la Biblia nos pide que hagamos y que nosotros no hacemos. Viendo las cosas desde la perspectiva, yo soy residente de Orange County, o es City of Orlando. Ajá. Bueno, el alcalde de Orlando se llama Buddy Dyer. Nuestros representantes legislativos son Rick Scott y Marco Rubio. Nuestro gobernador es Ron DeSantis y nuestro presidente es Joe Biden. Usted se une a mí en oración por ellos. Se une a mí en oración también por los candidatos a la presidencia, porque el que gane tiene esto por 4 años. Imagínese que Dios salve al candidato que gane. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Amén. Vamos a pedir al Señor que haga eso. Así que vamos a orar juntos. Señor, rogamos por tu misericordia y admitimos que te necesitamos, Señor. Señor, esta es una verdad tan difícil, un equilibrio que es imposible para nosotros llevar. Señor, y yo me he criado, Padre, de una manera privilegiada. Hay tantas personas que saben que someterse a su gobierno verdaderamente es una decisión difícil. Yo te pido por estas personas, Señor, que se encuentran bajo gobiernos injustos, bajo gobiernos que militan en contra tuya, Señor. Yo te ruego que tú les des la claridad para saber cuánto se debe obedecer y cuánta desobediencia civil, a cuánta desobediencia civil tú los estás llamando, Señor.
estas personas que están pasando por cosas que yo nunca he tenido que pasar. Ahora nosotros aquí en los Estados Unidos, Señor, te rogamos que nos ayudes, que nos des sabiduría. Te pedimos, Señor, por el alcalde Buddy Dyer. Te pedimos por los congresistas Marco Rubio y Rick Scott. Te pedimos por el gobernador Ron DeSantis y te pedimos, Señor, por el presidente Joe Biden. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten piedad de ellos, Señor. Y los que no te conozcan, Señor, que te conozcan. Los que no han tenido una relación salvífica contigo, Señor, que ese sea el caso. Yo no conozco los corazones de ellos. Yo no conozco, Padre, cómo van a ser las cosas al final. Yo te ruego, Señor, que tú hagas un milagro y que tú salves los que necesitan salvación. Y te pido lo mismo, Señor, por los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos. Señor, que ellos te conozcan y que, Señor, por imposible que parezca, que nosotros pasemos, Señor, los próximos 4 años bajo la presidencia de alguien que te conoce verdaderamente, Señor, no que finge conocerte. Permite que sea de esa manera, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a responder a la gracia de nuestro Señor, recordando lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz.